Escogidos por gracia. Pablo vio su vida como el resultado de la bondadosa elección de Dios y lo expresó así. Pero cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, Gálatas 1:15 y 16, esto es lo que Dios desea hacer en cada una de nuestras vidas. Esto es lo que Dios ahora desea hacer en usted. Dios desea revelar a su Hijo al mundo a través de usted. De hecho, Dios ha estado trabajando en su vida desde el momento en que fue concebido para hacer de usted el instrumento perfecto para revelar a su Hijo. Por esto Pablo escribió: Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, Gálatas 1:15. Es admirable ver cómo Dios preparó a Pablo para su ministerio mucho antes de que tuviera uno. Dios sabía que él iba a necesitar una persona especial para llevar el evangelio de gracia a los gentiles. Este debería romper con la arraigada tradición de los judíos, quienes tendían a ser gente partidista. Ellos no se mezclaban con los gentiles, rehusaban comer con ellos o entrar a sus casas. De hecho, cuando un fariseo caminaba por las calles, agarraba cuidadosamente sus prendas por temor que su vestimenta pudiera tocar a un gentil. Si por accidente un fariseo tocaba a uno no judío, él iba a su casa, se daba un baño, lavaba sus ropas y se alejaba del templo durante ese día. Él se consideraba inmundo. Aún así, el hombre que Dios necesitaría para proclamar las buenas nuevas debería salir y vivir con los gentiles y llegar a ser uno con ellos. Qué interesante es ver que Dios escogió para esta tarea especial al judío, que era el más celoso de las tradiciones de sus padres. Al reflexionar en el pasado, Pablo pudo ver cómo la mano de Dios había estado en su vida desde el principio. Siendo que la cultura griega había saturado al mundo, el hombre escogido por Dios debía estar compenetrado en sus costumbres y filosofía, siendo que estaría viajando extensivamente por todo el imperio romano y enfrentando toda clase de riesgos. Él necesitaba ser un ciudadano romano, así que Dios hizo arreglos para que Saulo naciera como un ciudadano romano. No sabemos cómo fue obtenida su ciudadanía, pero definitivamente fue de gran ventaja para Pablo, librándolo de algunas circunstancias difíciles y amenazantes para su vida. Hechos 22:25. Tarso también disfrutaba de una fuerte cultura griega. Pablo tenía más que una pequeña exposición a la cultura y pensamientos helenísticos. Él era parte de ella. Esto le hizo posible relacionarse efectivamente con los gentiles y conocer los matices del pensamiento griego. Su educación le permitió comunicar las verdades de Jesucristo a los griegos. Al mismo tiempo, Dios necesitaba una persona que fuera completamente judía. Cuando Pablo tenía 12 años, sus padres lo enviaron a Jerusalén a estudiar a los pies de Gamaliel, uno de los grandes escolásticos judíos de la época. Ahí Pablo fue absorbido como la cultura y tradición hebrea, dominando el Talmud y las escrituras hebreas. Pablo se convirtió extremadamente celoso por la ley y buscó en lo mejor de su habilidad guardarla para ser justificado. Él sobresalió entre sus contemporáneos. A los filipenses escribió: si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Filipenses 3:4. Pero Pedro y los otros discípulos, debido a su trasfondo cultural, no estaban preparados para comprender la ley como Pablo. Cuando el día finalmente llegó para que Dios revelara su gracia a Pablo en el camino a Damasco, el apóstol instantáneamente pudo relacionar las escrituras del Antiguo Testamento como la aparición reciente de Jesucristo.
comenzó a ver al Mesías desde un punto de vista diferente. Pablo fue la elección perfecta para predicar el Evangelio de gracia, porque si alguien había buscado la justificación por la ley, era Pablo. Aquí estaba un hombre que podía decir, en cuanto a la justicia que es en la ley, yo era irreprensible. Filipenses 3:6. Él conocía lo inútil que era el tratar de ser justificado por la ley. Así que cuando llegó el conocimiento glorioso de Jesucristo, gozosamente abrazó la nueva justicia atribuida a él por la fe en Jesucristo. Nada ha cambiado. La historia de Pablo es dramática, pero no nos imaginemos por un momento que esta clase de preparación divina es singular para él u otros santos del Nuevo Testamento. Yo puedo examinar mi propia vida, por ejemplo, y ver que Dios me separó desde el vientre de mi madre para la obra que Él tenía para mí. En retrospecto, recuerdo eventos importantes que no parecían tener mucha importancia en ese momento. Ahora me doy cuenta que estos incidentes que fueron encrucijadas en mi vida ayudaron a moldear y determinar mi destino. Mirando atrás, puedo ver la mano de Dios en cada una de estas situaciones, aunque en aquellos momentos no me percaté que la mano de Dios estuviera de alguna manera cercana. Pensé que Dios me había abandonado, pero ahora veo que Dios estaba trabajando en cada circunstancia difícil de mi vida, preparándome para el trabajo que me había ordenado hacer. Es algo emocionante recordar algunas de las decisiones que tomé en momentos críticos y darme cuenta que la mano de Dios me estuvo dirigiendo siempre. Nosotros cantamos, todo el camino me guía mi Señor. Con seguridad yo puedo testificar que la mano de Dios ha estado sobre mi vida desde el principio. Algunas veces Dios intervino supernaturalmente para protegerme. Él tenía una obra especial para mí y me estaba capacitando para esa obra. Unas semanas antes de que yo naciera, mi primo murió de meningitis en la columna vertebral. Mi hermana también fue contagiada por esta terrible enfermedad. Un día tuvo convulsiones tan graves que mi familia pensó que estaba muerta. Mi madre salió corriendo del apartamento hacia el pastor de una iglesia local, donde puso en la alfombra el cuerpo sin vida de mi hermana. El pastor y mi madre comenzaron a orar que Dios le devolviera la vida a mi hermana. Sus ojos estaban dados vuelta, su mandíbula quieta y no tenía pulsación aparente. Cuando mi papá un poco después regresó a casa del salón de billar, una enfermera lo estaba esperando. Ella le dijo, más vale que usted vaya a buscar a su esposa. Su hija está muriendo, lo más probable es que ya haya muerto. Mi padre corrió hacia la iglesia para golpear al pastor y llevar a mi hermana al hospital. Él pensó que era ridículo orar cuando lo que se necesitaba era un doctor. Pero cuando entró y vio la condición de mi hermana, se dio cuenta que era demasiado tarde. Él cayó de rodillas quebrantado delante de Dios. El ministro le dijo a mi madre, ahora quite sus ojos de la pequeña, solamente fije sus ojos en Jesús y comience a mirar al Señor. Mi madre, embarazada de mí, levantó su rostro a Dios y dijo, Señor, si restauras a mi hija, yo prometo entregarte mi vida. Te serviré en lo que tú quieras que yo haga. Mi hermana fue sanada instantáneamente. Comenzó a llorar, se sentó, miró a su alrededor y pidió que la llevaran a casa. La llevaron a la casa completamente sana. Yo nací pocas semanas después y el doctor anunció, tienen un varoncito. Mi padre salió volando por el pasillo del hospital gritando, alabado sea el Señor, es un niño. En aquel momento mi madre oró, gracias Señor por haberme devuelto a mi hija y el voto
que hice de servirte lo cumpliré a través de mi Hijo. Desde mis primeros días, mi madre plantó en mi corazón la palabra de Dios. Mientras me columpiaba en el patio, me ayudaba a memorizar versículos de la Escritura. A los 4 años me enseñó a leer usando la Biblia. Yo deletreaba las palabras que no podía pronunciar. Años más tarde, ella recordaría los momentos cuando yo no sabía todas las letras, pero hacía el esfuerzo de describirlas. Ella se reía al acordarse que la letra V yo la describía como una tienda de campaña al revés. Con paciencia y amor me nutrió y enseñó el temor de Dios. A los 7 años yo podía mencionar y deletrear todos los libros de la Biblia. A la hora de dormir yo nunca escuché cuentos de hadas, sino historias bíblicas. En vez de Ricitos de Oro o Blancanieves, crecí con David y Moisés. Mi madre me enseñó que mientras Dios estuviera conmigo no tenía por qué temer a nadie. Ningún gigante podría permanecer de pie contra mí si Dios estaba conmigo. Yo no puedo recordar algún momento en el cual no conocí y amé a Dios. Yo no tengo un testimonio de conversión. Una vez hice una profesión pública de fe y fui bautizado, pero al parecer fui separado para Dios y la palabra de Dios desde el vientre de mi madre. Al crecer me decidí por la carrera de neurocirujano, así que comencé a tomar cursos que me preparaban para esta profesión. Cada vez que yo compartía mis aspiraciones, mi madre solamente sonreía y me animaba. Ella nunca mencionó la promesa que hizo con mi vida al yo nacer. Durante mis años de adolescencia, Dios cambió mi vida en un campamento de verano donde hice un compromiso a la señoría de Jesucristo. Dios impresionó en mi corazón que el hombre tenía mayores necesidades que las físicas. Ministrar a las necesidades físicas proveen de una ayuda temporal, pero ministrar a las necesidades espirituales ayudan a la gente eternamente. Dios me llamó por ministrar su sanidad al espíritu del hombre. Yo pensé que mi madre estaría completamente decepcionada al saber que su hijo no iba a ser un doctor. Yo esperaba hombros caídos y caras alargadas cuando anuncié a mi familia del cambio de dirección en mi vida, pero cuando le conté a mi madre que había sentido el llamado de Dios para el ministerio y para ir a un colegio bíblico, solamente se sonrió y dijo: está bien, hijo. Me sorprendió que no lloró ni se enojó. Fui al colegio bíblico, recibí mi entrenamiento, me casé con Kai y juntos comenzamos nuestro ministerio. Poco antes de que mi madre muriera, ella me contó la historia de la muerte aparente de mi hermana y de la promesa que le había hecho a Dios de cumplirle a través de mí. Ella fue una de las personas más bellas y bondadosas que alguna vez haya conocido. Nunca conocí una mujer tan profundamente espiritual y ejemplar. Yo ahora puedo mirar hacia atrás y ver que aún desde el vientre de mi madre fui separado por Dios para el ministerio que Él tenía en mente para mí. ¿Sabías que lo mismo es verdad para usted? Si por fe ha puesto a su destino eterno en las manos amorosas de Jesucristo, puede estar seguro que Dios está obrando, formando los eventos y circunstancias de su vida en un hermoso mosaico que revelará a su Hijo a hombres y mujeres a su alrededor. Su mano está sobre usted como lo ha estado desde antes de nacer.